Bueno, se me frenó, tuve un problema técnico y ahora vuelvo desde donde estaba. Em, Ahora, tenemos estas mediciones experimentales, por ejemplo, de los slinkies y de las banditas elásticas, tenemos varias de ellas, y lo que queremos saber es si efectivamente estas cosas que medimos nosotros se corresponden o no se corresponden a el, a este modelo que nosotros propusimos. Si efectivamente podemos pensar que el Slinky tiene un decaimiento exponencial, si las banditas elásticas eh, responden a esto, tienen un periodo constante, una amplitud que cae exponencialmente en el tiempo. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer y lo que viene y digamos, técnica experimental que vamos a aprender ahora es este ajuste no lineal. ¿Sí? Lo que venimos haciendo, lo que les contó Santi en un par de clases atrás, es ¿qué es lo que hace un ajuste lineal? ¿Sí? Lo que hace un ajuste lineal es, dado una serie de puntos, para cada x sub i le corresponde su y sub i, ¿sí? Cada punto tiene un x y un y. Yo propongo una función que en el caso del ajuste lineal es a por x más b, ¿sí? Y mido la diferencia en el eje vertical, que es la línea roja, y esa diferencia entre lo que medí y lo que me propone el modelo, lo, los, lo sumo para cada uno de los puntitos cuadráticamente, ¿sí? Entonces, el error este que yo estoy midiendo lo sumo cuadráticamente. Esto, si se fijan, todos los x sub i y los y sub i son datos, porque son mis puntos experimentales que yo medí y yo, al este ajuste lineal, yo se los voy a dar como dato. Entonces, esto es la función error que yo estoy midiendo, es una función que depende de únicamente dos parámetros, a y b. ¿Sí? Lo puedo pensar como una función matemáticamente de R2 en R. Para cada valor a y b me va a devolver un numerito. ¿Sí? Si la curva, la recta que yo elijo, el valor de A y B pasa muy cerquita de todos estos puntos, esta suma de los errores va a ser chiquitita. Si yo elijo una recta que pasa por cualquier lado, muy grande, muy chico, una pendiente muy distinta, etc., para ese par de valores A y B me va a devolver un número enorme. Lo que yo estoy queriendo hacer es encontrar el mínimo de esa función, de esta función error, moviendo los parámetros A y B. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, la forma que tiene esta función de R2 en R es un paraboloide. Es esta cosa que está acá. Entonces, tiene un único mínimo, que está en el fondo, que es el valor, exactamente el valor. Esto tiene que ver con que todas estas cosas son sumas de cosas cuadráticas. Entonces, en el plano AB, que yo me voy a estar moviendo, para cada valor de A y B, si me alejo de esta recta exactamente, voy a estar subiendo por este paraboloide. Y si estoy exactamente en la única solución que hace que el error, la suma de los errores cuadráticos sean mínimos mínimos, voy a estar en el fondo de este paraboloide. Si tiene un único mínimo y como la función es muy suavecita y muy linda, existe una solución analítica que, como mostró Santi, se puede obtener derivando esta expresión respecto de A y respecto de B, igualando a cero, como cuando uno quiere en matemática encontrar el mínimo de una función. ¿Está bien? Eso es lo que hacíamos cuando teníamos un ajuste lineal. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un ajuste no lineal? Ahora, esa función que antes, voy a definir los mismos errores cuadráticos, la diferencia entre mis puntitos, los puntitos negros de estas cosas, y mi expresión que va a ser una cosa distinta cada vez que quiera ajustar una cosa no lineal distinta. ¿Sí? Puede ser un decaimiento exponencial o puede ser esta sinusoidal multiplicada por la exponencial que vamos a estar trabajando dentro de un ratito, pero entonces ahora ya no tengo necesariamente dos parámetros, puedo tener dos o tres, dos como esta expresión, o tres o cuatro como teníamos en la expresión esta, ¿sí? Y entonces ahora me tapa otra vez no lo quiero mover porque se me va a poner otra vez. Entonces ahora en principio tengo muchos parámetros y el problema es que ahora esta función de Rn
en R, es más complicada y no necesariamente tiene un único mínimo global. Entonces, en este caso, no tengo una solución analítica como antes y lo tengo que resolver numéricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esquemáticamente podría pensar que tengo una situación como esta, ¿sí? O como esta, o como esta, ¿sí? Para cada valor de los parámetros, yo estoy parado en un punto. Imaginemos por un ratito que tengo 2 parámetros en lugar de 4 como este, ¿sí? Entonces, para para cada valor de los parámetros estoy calculando la suma de los errores cuadráticos que me va a dar un numerito, ¿sí? Entonces supongamos que estoy en este punto, entonces lo que yo quiero es encontrar un mínimo, encontrar en los valores de los parámetros que hacen que esta suma de errores cuadráticos sea lo más chiquito posible. Quiero minimizar, quiero encontrar el mínimo más chiquitito posible, ¿sí? Entonces, numéricamente lo que yo podría hacer es, muevo los parámetros para todos lados un poquitito y me fijo para qué lado es el lado en el que más se achica ese error. Entonces sigo moviéndome en esa dirección y si yo estuviera acá, voy a estar moviéndome y voy a estar terminando cayendo en este punto. En cambio, si yo empezara de este punto y me hiciera ese algoritmo de siempre moviéndome en la dirección en la que la suma de los errores cuadráticos disminuye más rápidamente, voy a estar moviéndome el mouse en esta dirección y voy a terminar acá. Y si yo empezar acá, voy a terminar acá, y si yo empezar acá, voy a terminar acá, ¿sí? Lo que estoy queriendo decir es que esta solución, que necesariamente la tengo que resolver numéricamente, es sensible a los valores iniciales de los parámetros de ajuste. ¿Sí? Si yo empiezo con valores que se parecen a los que yo quiero obtener, el algoritmo va a converger amablemente a la solución que yo quiero, y si yo ciegamente le pongo cualquier numerito acá, probablemente voy a estar convergiendo a un mínimo local que no es el que a mí me interesa, que no es el mínimo global, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ratito con casos concretos, pero creo que es útil entenderlo y pensarlo en estos términos, ¿sí? Entonces, este espacio, que acá esquemáticamente es de 2 dimensiones, es aún más complicado porque puede tener 2, 3, 4 o un montón de variables, este espacio que yo decía de Rn a R, ¿sí? Este n puede ser muy grande, y estoy queriendo encontrar en ese espacio de muchas dimensiones el mínimo global, ¿sí? Eso puede no ser fácil. Origin nos va a ayudar un poquito, pero en general es un problema complicado. Entonces, ahora vamos a la parte de las tareas que vamos a tener que hacer. En la práctica, proponemos determinar, o sea, dada una tira de datos eh, de un resorte oscilando y amortiguado, determinar el lambda de 3 maneras distintas, ¿sí? Ya el omega, la frecuencia de oscilación, ya la tienen, pues ya lo hicieron para la práctica pasada, ¿sí? Entonces lo que nos queda por determinar es el lambda, ¿sí? Este lambda es si se acuerdan, es el término que está en la exponencial e a la menos lambda por t, ¿sí? Entonces, proponen determinarlo de 3 métodos distintos. Por un lado, acá dice, indiquen los picos máximo y o mínimo de la aceleración media y grafíquelos por separado. ¿A qué función debería corresponder según el modelo? Haga un ajuste no lineal utilizando la expresión correspondiente, ¿sí? ¿A qué función debería corresponder según el modelo? A una exponencial decreciente, ¿sí? Si yo estoy mirando solamente los máximos y los mínimos, es la posición, la altura de esos máximos, o de esos máximos o de esos mínimos, debería depender del tiempo con esta forma exponencial decreciente. ¿Está bien? Entonces, el primer método propone ajustar esa dependencia de la amplitud de los picos, de los máximos, con esta expresión exponencial. El segundo método propone transformar las variables y realizar un ajuste lineal de las alturas de los picos. Y entonces lo que nos está proponiendo es ahora agarrar esta expresión y transformarla para realizar un ajuste lineal. Es decir, linealizar esta expresión. Y si se acuerdan,
¿Se acuerdan? Pausa, piensen. Hay pista acá porque me olvidé de ocultarlo. ¿Cómo hago para linealizar esta expresión? La linealizo tomando el logaritmo. ¿Sí? Si yo tengo e a la menos lambda t, la operación que me va a hacer que me desaparezca esta e es el logaritmo natural, logaritmo en base e. Entonces, si tomo de los dos lados el logaritmo, la expresión sigue siendo una igualdad. Ahora hago la distributiva, el logaritmo de los productos es igual a la suma de los logaritmos. Y el logaritmo de e a la menos lambda t es menos lambda t. Entonces me queda el logaritmo de i es igual al logaritmo de a menos lambda por t. Entonces, si yo a esto lo llamo un i' y grafico logaritmo de i en función de t, lo que voy a tener es que la ordenada del origen va a ser el logaritmo de a y la pendiente de ese nuevo gráfico va a ser lambda. ¿Está bien? Yo ponía este ojo acá abajo porque depende de en qué plataforma uno esté trabajando, en Excel, en Origin o en MATLAB o en Python, etc. Puede ser que el log se refiera al logaritmo en base E o el logaritmo en base 10 y ln se refiera al logaritmo en base E. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando usa esta notación. Y en particular Origin usa ln para la función del logaritmo en base E. Y en este caso necesitamos el logaritmo en base e para que efectivamente el logaritmo en base e de e a la algo me dé menos lambda por t, porque el logaritmo en base 10 de e a la algo no me da lo de arriba. ¿Sí? Necesitamos hacer el logaritmo en base e. ¿Está bien? Este es el segundo método para obtener entonces lambda, que lo obtendríamos ahora como la pendiente de este ajuste lineal. ¿Está bien? Y el tercer método que se propone para obtener el lambda es realizar un ajuste no lineal utilizando la ecuación 6, que es precisamente esta, la ecuación completa. ¿Sí? Entonces ahí vamos a obtener todos los parámetros, a, lambda, omega y phi. ¿Está bien? Entonces, ahí están los tres métodos. El ajuste no lineal de solamente los máximos, el ajuste no lineal, el ajuste lineal de los máximos linealizados, y el ajuste no lineal de la expresión completa. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos al Origin a hacer todas estas cosas con algunos datos de ejemplo. Una recomendación es que para hacer esto empiecen con datos que sean amables, que sean lindos. Por ejemplo, si ustedes cuando hicieron el resorte moviéndose en el eje vertical se bamboleaba un poquito para los costados, puede ser que hayan obtenido una cosa así, que la amplitud va decreciendo no homogéneamente. ¿Sí? En algún caso, si yo les puedo mostrar también alguna otra figurita que yo tenía por acá, en esta, fíjense acá que los mínimos, ahora uno es más grande, uno más chico, más grande, más chico, más grande, más chico, más grande, más chico, más grande, más chico. Si yo empiezo con unos datos como esos, los datos probablemente no se correspondan al modelo, pero no se correspondan al modelo porque efectivamente el experimento que estoy haciendo no se corresponde a un objeto moviéndose unidimensionalmente. Entonces, yo les recomiendo que empiecen con datos lindos, con datos que vean que los máximos se achican de manera suave, como estos, o estos, o estos, o incluso las banditas elásticas, ¿sí? Entonces, eso, no empiecen, si ven que todos sus datos son medios raros como estos, o máximos grande, chico, grande, chico, grande, chico, grande, chico, eso lo que estaba pasando seguramente es que mientras estaba oscilando así, estaba oscilando para los costados, y toda esa cosa, mezcla de movimientos, termina produciendo una aceleración rara que no se corresponde al modelo, pero porque estamos viendo un movimiento que no es solamente una dimensión. ¿Sí? Entonces esos datos, si solamente tienen datos de esos, midan de nuevo alguna tanda de datos que se vea
amable, que se me vea bien, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con una tanda de datos como esta. Yo les voy a mostrar, les voy a hacer todo el procedimiento, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitábamos era los máximos, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer, por un motivo que va a quedar un poquito más evidente un poquito más adelante, es que yo necesito esto centrado en cero, ¿sí? Y para centrarlo en cero, lo que voy a hacer es restarle la media. Entonces, lo que puedo hacer es, botón derecho, eh, Statistics columns, Statistics columns. Lo único que yo quiero es la media, así que todo el resto no me importa. Y esto me lo guardo acá, entonces la media en este caso es 9,1. Me lo copio y voy a set column values, la columna B menos este valor. Entonces ahora tengo una que básicamente es lo mismo que esto, pero centrada. Si yo ahora hago un plot de esto, está efectivamente centrada en cero. Para verlo un poquito más lindo, a mí me gusta poner los grid lines, la línea horizontal en i igual a 0, y efectivamente el 0 pasa por el medio de todas las oscilaciones. Fíjense lo que yo les decía hace un ratito, si yo fuera a mirar los mínimos de esta oscilación, tengo uno grande, uno chico, uno grande, uno chico, uno grande, uno chico, y eso no se va a corresponder con mi modelo de una exponencial decreciente, probablemente por motivos ajenos a la dinámica, sino por las condiciones iniciales en las que puse en movimiento el oscilador en ese momento la primera vez, ¿sí? Me voy a quedar con los máximos, que son bastante más amables, ¿sí? Y yo les recomiendo que hagan eso, que se fijen con qué datos empiezan para que se vea lindo, ¿sí? Ok, lo siguiente que vamos a hacer es buscar los máximos. Eso ya lo habíamos visto, Analysis, Peak Analyzer, eh, Peaks and Baseline, Peak Analyzer, Open Dialog. Acá voy a elegir Find Peaks y voy al siguiente. Y acá tengo la figurita de lo que me va encontrando. Solamente voy a querer encontrar los máximos y los máximos que están por encima de cero. Así que yo le voy a decir que la línea de base va a ser cero en este caso, porque quiero solamente los máximos que están por encima de no esta raya de abajo de todo, sino esta raya de acá del cero, ¿sí? Entonces la línea esta roja me la puse en cero, esto le doy next, y acá me queda muy chiquitito esto, pero yo le voy a dar find, así como viene. Y si, así como viene me encuentra un montón de picos, que no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero en principio es solamente máximos, es decir, positivos. Y ahí ya me voy a quedar con solamente los de arriba, o sea, los máximos de arriba, y si no me estaba marcando los mínimos de abajo, pero no los quiero. Y otra cosa que seguramente está pasando, si lo miramos, el algoritmo este lo que hace es encontrar máximos locales. ¿Qué quiere decir? Máximos, es decir, puntos que el punto inmediatamente a la izquierda y inmediatamente a la derecha son más chiquitos que este punto. Efectivamente me está encontrando un montón de picos, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero encontrar solamente un pico por cada una de estas oscilaciones. Entonces le tengo que decir local points, algunos de estos parámetros me permiten decirle find, y ahí ya me encuentro algunos menos. Una cosa que puedo hacer es que las etiquetas sean el índice, es decir, que el primer pico me lo reporte como 1, el segundo pico me lo reporte como 2, y así. Entonces acá podría ver si efectivamente estoy encontrando solamente los picos que yo quiero. Voy a ir un poquito más, voy a ponerle 20. Fine.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parece amablemente encontrando exactamente lo que yo quería. Y el otro parámetro que yo puedo modificar acá es el filtro. Acá me está filtrando que solamente me muestre los que están más altos que el 20% de las alturas. Y yo me estoy perdiendo todos estos que están acá. ¿Sí? Entonces le vamos a poner 10, por ejemplo. Vamos a poner find otra vez. Entonces me encuentro algunos más. Le puedo poner algún un poquito más abajo. Le puedo poner 5. En algún momento me voy a estar metiendo en el ruido. ¿Sí? Y ahí ya me estoy perdiendo algunos, entonces estoy haciendo cosas raras, entonces me voy a quedar con 10. ¿Sí? A ver, con estos últimos. 51, 52, 53, 54. Parecen suavemente ordenados. Yo le pongo 6. Fine. 6, 7, 8. Acá me está encontrando 2, así que no, vamos a hacer con 6, con 8. Listo. Finish. Entonces lo que tengo acá es extraído de esa información los picos. Esto lo voy a poder ver en una hoja que está más acá, que son los peak centers. ¿Sí? Si yo ahora entonces lo grafico, yo acá voy a querer graficar esto que me graficó acá. Si yo le doy doble clic acá, no me está haciendo caso. Me está mostrando un montón de cosas y yo las quiero sacar, es decir, volver a la figurita original. Si aprieto este botón, me muestra solamente las etiquetas de los gráficos que están. Y quiero agregar, doble clic en el unito, peak centers, que se lo quiero agregar. Me lo agregó, pero lo quiero agregar como puntitos. Scatter. Acá le digo scatter. Sí, entonces ahora yo estoy viendo que efectivamente me está encontrando la posición de los máximos de la exponencial. ¿Está bien? Ahora, si se fijan en la guía, lo que decía era graficarlos por separado, es decir, graficar una figurita, esto, ¿sí? Ahora esto le vamos a poner tiempo, un segundo, si esto le vamos a poner máximos y está en unidades de metros sobre segundo cuadrado, está en aceleración. Segundo cuadrado. Entonces lo vuelvo a graficar. Me quedan las unidades correspondientes. Y ahora, lo primero que nos proponía la guía era, si se acuerdan, hacer un ajuste no lineal con una exponencial decreciente de estos datos que están acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, entonces ahora vamos a, estando parados en esta figurita, Analysis, Fitting, Non-Linear Curve Fit, Open Dialog. En este Open Dialog acá Origin nos propone, ya tiene incorporadas un montón de funciones, algunas funciones que las llama Origin Basic Functions y las otras que están agrupadas por categorías. ¿Sí? Acá vamos a querer una que está en la categoría de exponencial y acá son todas las que hay en la categoría exponencial. Esa misma, la que queremos ahora, también la podemos encontrar en XDEC1 y si vamos acá vamos a ver la fórmula. ¿Sí? Podemos verla de nuevo. Origin Basic Functions, XDEC1. Entonces la expresión es precisamente la que nosotros queríamos. Una amplitud multiplicada por e a la menos lambda, ahora va a ser la inversa de t1, ¿sí? Y i0, que acá lo pone como parámetro y nosotros no lo teníamos como parámetro, con lo cual lo vamos a tener que fijar a 0. Fíjense que es el valor asintótico de esta exponencial.
si esta exponencial para t, para x, después de un tiempo muy largo, e a la menos un número muy grande, asintóticamente se va a cero. Entonces no importa cuánto valga este término eventualmente para tiempo muy largo se hace cero, la amplitud de la oscilación se hace cada vez más chiquitita, entonces el valor de esta función a tiempo muy largo va a ser I0, el valor asintótico. Como nosotros, si se acuerdan, restamos el valor medio de la aceleración, este término tiene que ser cero, ¿sí? Porque la exponencial está centrada en cero, ¿sí? Entonces, viendo la fórmula, que es la que yo quiero, puedo ir a los parámetros y empezar a ver dónde está la figurita. Me quedo acá. Okay. Puedo ya ver el ajuste que está haciendo Origin. La pantalla me queda chica. Pero ya puedo ver el ajuste que está haciendo esta línea roja con los parámetros que ya puso, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer es esto. Vamos a fijar el valor de I0 en 0. Y si apretamos calcular el chi cuadrado, lo que hace es usar estos valores de los parámetros, reemplazarlos acá y graficarlos. Fíjense que si yo le doy una amplitud de 4 y calculo el chi cuadrado, me va a quedar una exponencial distinta. Y si yo con una amplitud de 4 el decaimiento lo hago más chiquitito, 30, va a decaer más rápido. Y si yo le pongo en lugar de 30, le pongo 100, va a decaer más lento, ¿sí? Estos son los parámetros que yo estoy pudiendo, sin hacer ningún ajuste, simplemente graficando para ver cómo va quedando. Y eso vamos a ver que es útil para lo que viene después. Esto lo que nos permite, estos dos botoncitos, es empezar a hacer algunas iteraciones, y fíjense que después de apretar unas cuantas veces estas iteraciones, ya los parámetros de estos ajustes, los parámetros van cambiando a medida que yo voy apretando esta iteración. Si quieren vamos de nuevo. Empiezo con 4, empiezo con 100. ¿Sí? Tomo por cualquier lado y si aprieto una sola vez, empieza a modificar, está haciendo esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Está moviendo estos parámetros, está moviéndose en este espacio de 2 dimensiones, tratando de encontrar la posición en la que la suma de los errores cuadráticos es la más chiquita posible, ¿sí? Medida de alguna manera con estas R cuadrado, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora se empezó a acercar, y si yo le vuelvo a apretar una iteración, le doy directamente fit until converge, o sea que corra todas las iteraciones que sean necesarias hasta que converja, va a converger a un par de valores de amplitud y decaimiento, ¿sí? Entonces ya veo que está hermosamente ajustado y no se olviden de darle 0, de poner 0 en el offset, porque si no va a estar ajustando una exponencial que no es la que nosotros queremos. Y le doy OK, y si le doy OK, me muestra todo esto en este recuadrito, y lo puedo ver y puedo, por algún motivo re extraño que no entiendo, y si alguien lo sabe me lo cuenta, en esta tablita también me aparece un K y me aparece un tau que no sé qué son porque no son parámetros de este ajuste, pero me pasó varias veces, todas las veces que lo hice me apareció esta línea de K y esta línea de tau. Esta línea de K y esta línea de tau obviamente no las miren, y lo que sí tenemos que mirar es que el I0 lo pusimos en 0 y me dice error estándar 0 porque no lo ajustó, y el A y el T1 son lo que corresponden a las expresiones respectivamente de estas dos, que son los mismos valores que estábamos viendo recién, ¿sí? Un T1 de 40 segundos y un A de 2,4 metros sobre segundo cuadrado, ¿está bien? Entonces el ajuste, ya hicimos el primer ajuste y nos dio en este caso hermosamente hermoso. Y lo que vamos a hacer, fíjense que nos da alrededor de 40, y el segundo método que vamos a hacer es la linealización. Si se acuerdan, lo que teníamos que hacer, puedo ir a mostrarlo en el PowerPoint.
Lo que teníamos que hacer era, entonces, dada esta expresión, tomar el logaritmo de los dos lados y graficar el logaritmo de i en función del tiempo. Y a eso hacer un ajuste lineal. ¿Sí? La ordenada del origen me va a dar el logaritmo de a y la pendiente me va a dar el lambda. ¿Sí? Recuerden que esto que tenemos acá no es el lambda, sino la inversa del lambda. Entonces, lo que deberíamos obtener dentro de un ratito es que el correspondiente a la pendiente que nos dé en el ajuste de ahora nos va a tener que dar la inversa de estos 40. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una nueva columna. Set column values. Y acá voy a tener que poner ln, ya les decía, ln, el logaritmo natural de la columna máximos. Entonces ahora esto es ln de amplitud de máximo. ¿Sí? Y si yo ahora grafico esto en función del tiempo, esto ya está en i, graficar esto, scatter, me queda una cosa que es bastante una recta, ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora es un ajuste. What? Analysis, fitting, fit linear. Ah, probablemente el last use tenía ordenada de origen 0. Fix intercept. Muy bueno, muy bueno. Esperen que sacamos el anterior, que es hermosamente horrible. Y ahora sí, nos queda una recta bastante recta. ¿Está bien? Una cosa que puede pasarles es que si cuando ustedes acá lo centramos y nos quedó la línea, el 0 nos quedó exactamente en el centro de los máximos y de los mínimos. Imagínense que por un ratito nosotros en lugar de poner el 0 por una cuestión rara, porque por ejemplo los tiempos, lo que pasó antes era más positivo que negativo, entonces restamos esa media de las cosas sin tener cuidado y esta rayita no nos cae exactamente por el centro, si esta rayita está un poquito por arriba, lo que nos pasaría es que en principio esta curvita de los máximos se vería exactamente igual, esta curvita de los máximos se vería exactamente igual, solo que este eje vertical estaría un poquito corrido. Estaría un poquito corrido. Pero, si yo corro un poquito esto, ahora no es cierto que la dependencia de esto responde a i igual a a por e a la menos lambda t, sino que responde a i igual a a por e a la menos lambda t más algo. Y si yo tengo un más algo acá, esta linealización no vale. Esta linealización no vale, esto deja de ser una linealización válida. Lo que tendría que hacer primero es restarle esta constante que me quedó acá para el otro lado, pasarla para el otro lado y ahí tomar este logaritmo. ¿Sí? El logaritmo de a por e a la menos lambda t más algo, si yo tuviera un más algo adentro de este logaritmo, no lo puedo desarmar de esta manera. ¿Sí? Entonces esto no queda lineal. Entonces es posible que la colita al final de estos puntitos que son de las amplitudes más chiquititas, se les vaya un poquito para abajo, se les vaya un poquito para arriba, y eso lo vamos a interpretar en términos de que el baseline que nosotros usamos, el valor medio que nosotros tomamos de la curva original, no era exactamente el centro de el valor asintótico a tiempo infinito, y por eso nosotros les insistimos que cuando grafiquen, cuando tomen datos hasta tiempos en los cuales la amplitud se hace realmente chiquitita, casi desapareciendo. En ese caso van a poder ver que el valor de lo que le están restando cae por ahí. En cambio, si ustedes no tuvieran esto y si no tuvieran algo parecido acá, decidieron cortar por acá, no está claro acá a qué valor converge, y eso va a ser una ensalada, sí va a ser un día. ¿Okay? Estábamos entonces en el ajuste lineal. Y lo que yo quería ver era ahora la comparación entre este slope menos 0,026 y esto es el lambda,
Si se acuerdan, esto es el lambda. Y este T1 es 1 sobre lambda. Entonces, si nosotros ahora agarramos 1 sobre 40, 1 dividido 40, 40 nos da 0,025, que es bastante parecido a este 0,026. ¿Está bien? Entonces, estos dos métodos nos están dando algo parecido. Bien, entonces tenemos listos el método 1 y el método 2, los dos primeros métodos para medir el decaimiento exponencial. Nos queda el método 3, que es el ajuste no lineal completo. Y allá vamos. Entonces ahora vamos a volver a estos datos. ¿Sí? Y ahora voy a querer hacer un ajuste no lineal entero de todo esto. Allá vamos. Lo que vamos a tener que hacer ahora entonces es fitting non-linear curve fit, open dialog. Pero esto lo vamos a poner en un costadito para poder ir viendo más o menos amablemente lo que va dando. Analysis, fitting, non-linear curve fit, open dialog. Entonces ahora necesitamos encontrar una función de origin que tenga la forma de lo que nosotros queremos. Efectivamente hay una en la categoría waveform, hay una que es sine damp, seno amortiguador. ¿Sí? Ya nos está haciendo alguna cosa ya. La fórmula, fíjense que tiene básicamente todos los condimentos de lo que nosotros necesitábamos. Y 0, que vamos a volver a fijarlo en 0, una amplitud, e a la menos x sobre t0, este de nuevo t0 va a ser la inversa de lambda, y acá es raro lo que está haciendo, el omega que nosotros llamábamos omega, ahora acá es en realidad un periodo, porque está dividiendo en lugar de multiplicando, y hay un pi, etcétera, etcétera, entonces el omega que nosotros queremos el omega, o conocemos el omega del experimento anterior, pero acá tenemos el periodo, entonces tenemos que hacer alguna cuentita al final para resolverlo. ¿Sí? Entonces nuevamente voy a fijar voy acá a parámetros y en offset voy a fijar el offset en 0. Y voy a mirar cómo afecta la curva acá. ¿Está bien? No me deja. Y las condiciones iniciales de este ajuste, ¿se acuerdan que yo les decía? Tocan el timbre. Las condiciones iniciales de este ajuste sí. Las condiciones iniciales de este ajuste ya Origin es bastante astuto y me las puso de una manera bastante amable porque sabe que tengo una relación sinusoidal, entonces seguramente habrá hecho alguna cosa tipo calcular, encontrar mínimos, encontrar máximos, encontrar ceros. Entonces ya tiene definido un omega, un periodo, etc. Entonces yo pongo a ajustar, después de un ratito, fíjense, que me va a quedar una cosa bastante linda. ¿Sí? Solo para probar. Yo les... Ok, esto vamos. Entonces acá, fíjense que hicimos el ajuste no lineal completo. El T0, que es el correspondiente al T1, que es 1 sobre lambda de antes, nos dio bastante parecido a lo que estaba dando antes. La amplitud es el valor de esta exponencial a tiempo cero. El tiempo cero está acá, entonces si yo siguiera esta exponencial me va a estar dando 2,3 este valor exponencial. El omega ahora es periodos y no frecuencias, entonces hay que mirarlo si está bien, no hay que mirarlo así, ¿está bien? De hecho ustedes ya lo tienen de la práctica anterior. Y el XC es una fase inicial, es si empieza arriba o empieza abajo, en qué punto de la sinusoidal está empezando a tiempo cero. ¿Está bien? Lo que yo les quería mostrar era qué pasa si uno hace esto mismo, pero no empieza de condiciones iniciales razonables, como lo que acabamos de hacer. Por ejemplo,
waveform, sine dump, la fórmula es la misma que yo tenía antes, pero los parámetros son estos que están acá. ¿Qué pasa si yo ahora el periodo, en lugar de ponerle este valor que ya está cerca, bastante cerca de lo que yo quiero, le pongo un valor bien distinto, le pongo un 3? Si me muestro, te digo, ahí fíjense que la sinusoidal roja no tiene un periodo nada que ver con el que tiene realmente nuestra sinusoidal. Si yo le pongo 10, y acá le pongo 5, cualquier cosa, estoy empezando de un valor cualquier, o sea, se entiende, ¿no? Estoy empezando en este landscape, en este plano de cosas, estoy empezando de un valor bien, bien distinto, y lo que va a pasar si yo ahora empiezo a ajustar es que seguramente no va a converger. Fíjense, iterating, está haciendo un montonazo de iteraciones, y probablemente lo que vaya a pasar es que no va a converger efectivamente a la solución que yo quiero, ¿sí? Control C to abort. Lo encontró. Tuvo que hacer un trabajo muy grande para poder encontrarlo, ¿sí? Y si yo le pongo puede pasar, le pongo uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, puede pasar que yo le doy un montón y me encontré cualquier cosa. Ah, no, porque estaba fijo en uno, claro. ¿Está bien? 5. Entonces acá Origin, miren, fíjense, en este caso encontró un mínimo local y no pudo salir de ese mínimo local. ¿Qué valores? Phase shift 10 a la 108, periodos 10 a la 107, amplitud 10 a la 109 y decaimiento, sí, o sea, unos números espantosamente grandes, espantosamente horribles, y esa es la solución que encontró Origin. De nuevo, lo que estamos haciendo es mirando este espacio, ¿sí? Este espacio raro, y Origin mientras tiene que encontrar este mínimo local, si nosotros no le damos condiciones iniciales suficientemente cerquita de este mínimo local, puede estar cayendo en cualquier otro lado. ¿Ok? Esa es la idea del trabajo. Vamos a dar cosas lindas. La comparación entre los métodos lo vamos a hacer en vivo juntos, y si les parece, puedo hacer este procedimiento más o menos rápido para alguno de los datos de banditas elásticas, para que los que tengan cosas con los datos con banditas elásticas vean que se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es, rápidamente, primero agregar una columna, restarle la statistics on columns, restarle el valor medio. Entonces acá tengo el valor medio, set column values, la columna esta menos esto. Ahora plot, line. Tengo que por acá. Entonces tengo esto. Pero cerrado. Me gusta a mí tener los grid lines y igual 0. Podría ponerle también los measure grids. 0 por jugar. Entonces ahora quiero los máximos. El baseline parece estar bastante bien. Voy a ver los máximos. Peak and baseline, peak analyzer, open dialog, find peaks, custom 0 por arriba de 0, lo que yo necesito. Le damos el next acá, y acá le vamos a dar, poneme los numeritos de los máximos, le vamos a decir solamente los positivos, solamente los máximos, y acá le vamos a poner algún valor, 20 como antes más o menos, y esperamos obtener 1, 2, F, lo que obtuvimos. Si yo no le pongo nada acá, encuentro un montón. 20, fine.
pero no me está contando esto porque auto 5 find, y ahí me encontré algunos más. Y si este método no me encuentra algún máximo más, yo lo puedo buscar a mano y lo voy a agregar a mano, porque me resulta difícil encontrar los parámetros del findPix que me los devuelva correctamente. Entonces los voy a buscar a mano. Sí, los voy a buscar a mano con esta herramienta, esta que está acá. Entonces acá tengo un piquito que está en estos números que están acá. Entonces acá, para agregar, insertar, voy a agregar una columna, una fila que tiene el 1.444714. No, tengo que desbloquear recalculate mode known. Ok, me saca los candaditos esos porque si no me deja modificar los valores de columnas. 1.44714 y 8 con 29, ¿sí? 29 6 4 9. Estamos bien. Y acá podría usar este último también. Lo busco a mano nuevamente. Si son poquitos lo puedo hacer a mano. ¿Qué pasa? Ese lo voy a agregar al final. Y este es 5,1951 y 0,38538. Mirando. Entonces ahora vuelvo a esta figurita y le digo graficame estos pick centers también como scatter, y ahora me está poniendo todos, ¿sí? De nuevo lo grafico como scatter rápidamente, hago el ajuste exponencial decreciente, busco la función acá expdec1, la función es la que yo quiero, los parámetros necesito fijar el 0, y le digo fit, y no lo estoy viendo, pero me quedó más o menos lindo. Me quedó un valor de lambda de la inversa de 1,1. Otra vez K y Tau no significan nada y no sé por qué están ahí. Que alguien me lo explique. Era uno de los métodos. Y el otro método era hacer el ajuste linealizando. Column values, ln, no log sino ln, de la columna. Y ok, entonces esto es ahora ln de i. Y si yo hago un ajuste, un plot de estos puntitos, es una recta bastante recta. Y si hago un ajuste lineal de esto, está todo otra vez lo mismo, con lo cual lo pueden pasar a una velocidad más rápida si quieren. Y así como antes estábamos teniendo 1,16, 1,16, 1,17, ahora la inversa de 1,16, 1,17 seguramente me da este 0,83. Estamos bien, tenemos dos de los métodos listos. Y si voy a los datos originales, como ahora podría, si quiero, para la parte de la transformación logarítmica, yo necesito que el baseline esté en 0. Pero para esto, si yo le permito que el I0 del ajuste no sea 0, lo voy a poder hacer sobre estos datos que no están centrados en 0. Non-linear curve fit, open dialog. Voy a elegir la función
dentro de la categoría de waveform, busco sinelamp y ya me da algo bastante parecido. ¿Se acuerdan que era esto? Entonces el I0 ahora va a no ser 0, va a ser algo así como 9 a 10. El T0 era la inversa de lambda y el omega era algo así como el periodo. Y si lo voy a ajustar un poquitito, plim, 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 hasta que converja. Fíjense que estoy teniendo los parámetros amablemente. El I0 es la ordenada del origen, el XC es una fase inicial, el omega es el periodo, malísimo que le pongan omega al periodo. T0 es de nuevo la inversa de lambda porque está dividiendo al tiempo. Y A5, y A es la amplitud, ¿sí? La amplitud de tiempo cero. Fíjense que acá estamos en 1,5, entonces si yo vuelvo para atrás a 0, lo que me estoy diciendo es que esta rayita, siguiendo esta exponencial hasta tiempo cero, me va a quedar como un 25. Es lo que me está diciendo. ¿Está bien? Eso es todo. Eso es toda la cosa que hay que hacer. Y la discusión de estos resultados y la comparación de los métodos la vamos a hacer en clase el martes, el viernes. Eso es todo. Entonces, como antes poníamos al origin, ahora vamos a poner a medir, pero a medir va a ser no a medir experimentalmente, sino a operar en el origin. Buena suerte, nos vemos en el foro, nos vemos en el